Pues es nuestra penúltima plática de los rasgos, ¿no? Ya. Hoy vamos a ver 4 más y el plan es que para la siguiente semana veamos, por un lado, los últimos 2 o 3 y cómo se juntan todos estos, o sea, el por qué, ¿no? ¿Por qué era necesario que Cristo tuviera todos estos rasgos de carácter? ¿Se acuerdan? Hemos visto pues ya bastantes. La divinidad, la eternidad, la inmutabilidad, la omnipresencia, ¿se acuerdan? Vimos la vez pasada el amor, que los de la vez pasada fueron como atributos más morales, ¿no? Misericordia, amor, gracia. Hoy vamos a ver también un par de, o atributos morales en ese sentido, que tienen más que ver con el carácter de Dios, más que con, bueno, y uno de ellos sí como en sentido metafísico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De la naturaleza de Dios, que son dos cosas diferentes. Pero bueno, ahorita les explico. ¿Se acuerdan? Siempre empiezo con pregunta. Entonces, ¿alguna vez has sentido que la injusticia domina el mundo o puntualmente algún aspecto de tu vida? De repente lo podemos sentir, ¿no? Y, híjole, puntualmente cada vez se vuelven épocas más complicadas de vivir por esto, ¿no? Porque no importa qué tan bien creamos que vamos, llega la injusticia, llega algo que nos corta ese caminar espiritual que llevamos o que por lo menos pretende hacerlo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver 4 aspectos que pues precisamente nos van a ayudar un poco a volver los ojos a Cristo en estos tiempos, pues miren, de violencia, de corrupción, de maldad, que bueno, pues con agarrar un periódico o prender el noticiero nos podemos dar cuenta, ¿no? Y la pregunta natural es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en la maldad, en la corrupción, en todo lo que sucede todos los días? Y bueno, vamos a ver hoy que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es justo y que Dios es santo, ¿no? Todo esto para entender que a pesar de cualquier cosa, Dios sigue reinando. Entonces, para esto vamos a ir a una historia que está en los Evangelios. Si quieren, váyanse a Marcos 5. Y es la historia literalmente de un tipo endemoniado, ¿no? Un poseído, diríamos nosotros. Oye, Marco, ¿y esto qué tiene que ver con la soberanía y la justicia y la santidad y todo esto? Bueno, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Pero nuestra vida no es muy distinta a la de este endemoniado. Como lo vamos a ver ahorita, necesitamos a Cristo en nuestra vida para que Él vaya poniendo en orden cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, en esta historia se revela el carácter de Dios y de manera poderosa vemos a Jesús enfrentándose a una legión de demonios, literalmente. Aparte, en una región que ellos verían como fuera de los límites de Dios, ¿no? Y vamos a ver que claramente esto no es así. Fíjense, vamos a empezar leyendo y ahorita les defino qué es esto. Entonces, 5.1. Ya me perdí, estoy en el 6. 5.1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Jesús llega a una tierra extranjera, ¿no? Cruzan el mar hacia una ciudad que sería griega, es algo fuera de los límites de la tierra que ellos verían como la tierra de Dios, la tierra de Israel, y llegan a esta tierra de los Gadarenos. Era un territorio gentil, como les digo, ¿no? Pero Jesús decide ir ahí con tal de demostrar que su reino no tiene fronteras, que Él es soberano, que Él está por encima
de todo. ¿Qué es la soberanía de Dios? Se los voy a definir. Fíjense, la soberanía de Dios significa que Él tiene el control sobre todas las cosas. Nada de lo que pasa está fuera de su voluntad y nada puede desafiar su autoridad, por más malo que parezca. Dios es el Rey Supremo y su voluntad se cumple en todo el universo sí o sí, no hay de otra. Oye, pero la maldad, oye, pero la injusticia, oye, ahorita vamos a ver, ¿no? Cómo Dios puede aún usar todo esto para un bien, para cumplir su voluntad, para que Él siga reinando en el universo. No hay un lugar en el que su soberanía no se extienda. Él puede dominar sobre las fuerzas del mal, como lo vamos a ver ahorita, en territorios de oscuridad, en territorios apartados. Él sigue gobernando. Fíjense, vayan dejen ahí el dedo en Marcos y vayan a Filipenses capítulo 2. Está ahí un poquito a la derecha. Y vamos a ver algo sobre esto, sobre este tema de la soberanía. Filipenses 2:10, creo es. Sí, 2:10. Y ahorita les voy a comentar algo increíble de este versículo. Fíjense, dice 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estaba escuchando de un cantante famoso que precisamente es famoso por ser satanista, ¿no? Porque su música es pues bastante de ese ámbito, ¿no? Y es muy famoso, muy, muy famoso. Estoy seguro que si les dijera el nombre lo conocerían, pero no lo voy a hacer para no incentivar el morbo. Pero él decía que él antes de morir se iba a cortar las piernas para no poder doblar las rodillas ante Jesús. O sea, fíjense, el cuate le queda claro que algún día va a resucitar y que lo que dice la Biblia es cierto, esto que acabamos de leer. Entonces yo prefiero cortarme las piernas. Bueno, se le olvida que Dios es soberano y que lo que se queda en esta tierra no es lo que se va a levantar en el día de la resurrección. Y que le guste o no, va a doblar la rodilla delante de Dios, delante de Cristo, para la gloria de Dios el Padre. Entonces no hay de otra. Por más que seas el satanista más recalcitrante, tu rodilla se va a doblar delante de Cristo. No hay más. Fíjense, ya no vayan, les leo Colosenses 1:16. Este lo leímos hace algunas semanas cuando estudiamos, ¿se acuerdan? La eternidad y la divinidad de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, si Él hizo todo, fíjense, aún a lo que nosotros conoceríamos como demonios, a los principados, a las potestades, cosas visibles e invisibles. Él los hizo, están bajo su dominio. Como les decía el domingo allá en Satélite, no es que el diablo sea igual de poderoso que Dios y entonces por eso tengan que luchar. No, Dios está por encima de todo y Dios ya ganó en la cruz, ¿no? Es lo que dice también Pablo, porque en la cruz Dios puso a los principados y a las potestades por debajo de sus pies, ¿no? Él los venció en la cruz. Entonces Dios ya ganó. Esa es parte de la soberanía de Jesucristo, que Él está por encima de todo y en todo en Él subsiste. Esto es como el capitán de un barco, ¿no? Como les decía la otra vez, a mí me dan terror esos videos de los barcos así siendo revolcados por las olas, pero piensen un poco en el capitán. O sea, el capitán no puede estar asustado, ¿no? El capitán tiene que estar en control de todo. Tiene que saber los parámetros del barco, tiene que saber hacia dónde van, tiene que saber el tiempo que viene, si hay tormenta o no hay tormenta, o todas las cosas que están sucediendo. Él no puede estar asustado, ¿no? Porque si el capitán está asustado, el barco está perdido y la tripulación también. Entonces, a pesar de las olas, a pesar del viento, a pesar de todas las condiciones adversas que pueda haber, él tiene que estar en el timón, en control absoluto. Así es Dios, ¿no? En el universo. Olvídense ya un poco de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra iglesia. Dios está en control del universo, de absolutamente todo lo que pasa y lo que deja de pasar. Él sigue en control de la situación y Él no tiene miedo, ¿no? No veríamos a Dios corriendo de un lado a otro, agarrándose la cabeza. ¿Qué voy a hacer con las guerras? ¿Y qué voy a hacer con el hambre? ¿Y qué voy a hacer? No.
Dios está sentado en su trono, controlando absolutamente todo. Oye, entonces, si controla todo, ¿por qué existe toda esta maldad? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando lleguemos a la justicia. Dios es el capitán del universo, entonces gobierna sobre todas las circunstancias, sobre las turbulencias, con un propósito perfecto y eterno. A Dios no se le ha escapado nada de lo que pasa en tu vida. Si Dios es soberano, hay dos preguntas, ¿no? ¿Por qué me esfuerzo tanto en tomar el control de mi vida? ¿Por qué no soy capaz de dejarle el timón en sus manos si sé que es soberano? Y si sé que es soberano, ¿por qué en lugar de confiar en su dirección perfecta, vivo en la preocupación? Vivo en la angustia. ¿Por qué? Bueno, son cuestiones que tenemos que meditar, ¿no? Fíjense, en segundo lugar, la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Esto significa que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Nada está fuera de su control, ¿no? Este hombre endemoniado vivía, como acabamos de leer, en los sepulcros, piensen en el panteón literalmente, ¿no? Nadie podía sujetarlo, no había control sobre él. Dice el pasaje que leímos ahorita que rompía incluso las cadenas, ¿no? de la fuerza que tenía. Más allá de... O sea, no es plática de demonios esto, ¿no? No quiero tocar esos temas, pero más allá de todo lo que podamos ver, su vida está arruinada, ¿no? Su vida social, su vida económica, su vida obviamente espiritual, está arruinada, no tiene nada. ¿Ja? Y todas las personas que querían, entre comillas, ayudarle, nunca pudieron hacer nada por él. Pero un día llega Cristo y con una sola palabra, ¿ja?, libera su situación por completo. Fíjense, regrésense a Marcos, vamos a leer lo que sigue de esta historia. Marcos 5, nos quedamos en el 7, ¿no? Fíjense, les leo el 7 otra vez. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces aquí nació el jamón endiablado, ¿se acuerdan? Los demonios estos responden de inmediato, ni siquiera les había dicho nada, ¿no? Primero lo ven de lejos y corren a postrarse ante él, reconocen su poder. Después Jesús, como dice aquí, con una sola frase, con una sola palabra, se salgan de aquí. Y ellos ruegan. O sea, quiero que vean que incluso los demonios se someten a la autoridad de Dios, al poder de Dios. Ajá. No necesitó un ritual como en las películas, no sacó un crucifijo, no hizo absolutamente nada de show. Habló, ¿no? Le dijo, salgan de aquí. Ese es el poder de Cristo. No hizo esfuerzo físico, no se fue a traer materiales de la iglesia, habló. Su palabra tiene poder. Él habla y el universo entero obedece, incluso los demonios. ¿Ah? Habla en este sentido y los demonios salen, ¿no? Le ruegan que los deje ir a los cerdos y Cristo le dice, ok, va, está bien. Lo cual nos deja ver que los demonios no pueden hacer nada sin que Dios, sin que Cristo lo autorice, ¿no? A veces, como les decía, perdemos esto de vista y creemos que entonces el diablo puede hacer de nuestra vida lo que se le antoje, y no es cierto. Aún lo malo que pasa, ¿no? Aún las malas intenciones, porque a veces creemos, es que el diablo está metiendo cizaña en esta situación. Tranquilos, Dios está en control. El poder de Dios está permitiendo esta situación. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué? Por un propósito que Dios sabe, y podemos confiar en eso. Es lo único que tenemos. Podemos afianzarnos a su palabra, a su poder, a su soberanía, y confiar en que Él tiene lo mejor por delante. Su poder no tiene igual. Cuando Él habla, como les decía, toda la creación responde, sin resistencia, no hay más. Jesús no lucha contra el mal, es lo que les decía. Él lo derrota, simple y sencillamente. No hay lucha, no hay resistencia.
Fíjense, les leo Salmo 33, 9. Salmo 33, 9. Vamos a ver el poder de Dios, ¿no? Desde la creación. ¿Se acuerdan? En lo que llegan los voy poniendo en contexto. ¿Se acuerdan? El Génesis nos dice, lo veíamos también hace algunas semanas, que Él habló y las cosas existieron, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sea la expansión, y dijo Dios, sean separadas las aguas, y dijo Dios, y las cosas se hicieron. Salmo 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es el poder de Cristo. No hay nada que se resista a su poder. Fíjense, dice Jeremías 32, 27. Se los leo, no vayan si quieren. Dice, he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada, ¿no? La respuesta es no, no lo hay. Oye, la enfermedad, la muerte incluso fue derrotada por Cristo. ¿Qué más? O sea, ¿qué hay más difícil que la resurrección de los muertos? Y no solamente la de Cristo, ¿se acuerdan? Él resucita. ¿Se acuerdan a la hija de Jairo, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Talita cumi. Entonces, Cristo tiene dominio sobre absolutamente todo. Ese es el tamaño del poder de Dios. Fíjense, este es increíble, se los leía también en satélite hace algunos meses que estuve también por allá. Efesios 1:19. Está hablando Pablo del poder de Dios, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que actúa en nosotros? Entonces, les quiero leer porque el poder de Dios es increíble, es el poder que hizo el universo, el poder que sostiene el planeta en su lugar, el poder que sostiene la vida, que hace que tu corazón y el mío sigan latiendo hoy. Este poder Dios nos lo dio a la iglesia. Úsenlo. Y tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, de usarlo para bien, de usarlo para edificar. Esto no quiere decir que no va a haber tormentas, esto no quiere decir que no va a haber dificultades, ¿no? Ahorita vamos a ver este tema de la maldad, que también lo mencioné el domingo, ¿no? La maldad va a estar presente y a Dios no le asusta. Es una variable con la que Dios puede jugar. Y parte de la base de que vamos a tener nosotros que también a jugar con ella, ¿no? Vamos a tener que aprender a hacerlo. Eso no quiere decir que estemos tentando la maldad, sino que cuando entre en escena, no podemos salir corriendo. Tenemos el poder de Cristo, por eso les quise leer este versículo. Piensen en un niño, ¿no?, que está súper emocionado porque fue su cumpleaños y le regalaron el juguete que llevaba todo el año esperando, ¿no? Pero entonces a los 5 minutos lo rompe, ¿no? Y ya, el niño siente que el mundo se le está cayendo encima porque era su juguete, el que tanto había querido, ¿no? Y entonces llega su papá y lo levanta y dice, no te preocupes, y lo arregla, ¿no? Ese es Dios en nuestra vida, ¿no? Dios, ya rompí todo, no sé qué hacer. Tranquilo. Y lo arregla, ¿no? Podemos confiar en eso. Dios tiene el poder para restaurar lo que parecía imposible restaurar, ¿no? La pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué dudamos? ¿Por qué creemos que no va a arreglar nuestra vida? ¿Por qué creemos que esta vez no? ¿Por qué si hemos visto que ya lo ha hecho, qué sería diferente esta vez? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, insisto, si ya lo hizo, si ya lo ha hecho, no solamente en nuestras vidas, sino aquí tenemos infinidad de personas que tenían vidas destruidas y que Dios arregló, ¿cuánto más lo va a poder hacer en la nuestra? Tercer lugar, la justicia de Dios. La justicia es el juicio contra el mal, de cierta forma, ¿no? Significa que Dios actúa con rectitud siempre y que Dios no comete errores. Esa sería la definición de la justicia. Vamos a ver aquí, en este mismo pasaje, este tema de la justicia, y es donde quiero empezar a tocar el tema de la maldad. Estos espíritus inmundos, estos demonios que se encuentra Jesús ahí en Gádara, fíjense, les voy a volver a leer lo que les dicen. Dice el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios
que no nos atormentes. Esta misma historia se narra en Lucas 8. No vayan para allá, pero luego para que si quieren la lean. Y Lucas aclara un detalle que no aclara Marcos. Y les dice que, ¿por qué nos torturas antes de tiempo? Entonces ellos saben que va a pasar. Ellos saben que están sentenciados. Saben que la justicia de Dios va a llegar. Sí o sí. No hay nada que les vaya a evitar la justicia de Dios. La justicia de Dios es inflexible. ¿Qué quiere decir? No hay manera de hacerla a un lado. No hay manera de burlarla. El mal va a ser juzgado y va a ser erradicado del universo entero. No va a haber una sola gota de maldad cuando Cristo empiece a reinar. En segundo lugar, vamos a ver aquí la destrucción de los cerdos. Estos espíritus inmundos, como les decía y como lo leímos aquí, piden ir a los cerdos, ¿no? Y los cerdos empiezan a sentir tal nivel de putrefacción que no aguantan un segundo y corren a despeñarse al abismo y prefieren morirse antes de seguir en esa situación, ¿no? ¿Qué habrán sentido, ¿no? que fueron a morirse literalmente, a ser destruidos? Lo cual nos deja pensando por qué ellos no pudieron aguantar un minuto con los demonios y nosotros a veces convivimos tanto con ellos, ¿no? ¿Cómo convivimos con los demonios? Con el rencor, con el enojo, con tantas cosas que tristemente podemos hacer todos los días, que lo único que hacen es abrir la invitación, ¿no? Hay dos formas en las que el demonio puede acercarse a nuestra vida, ¿no? Una es porque Dios lo permita, como a Job, ¿no? Job aparentemente, según el relato, no está haciendo nada mal, ¿no? Tanto que Dios lo presume, digamos, delante del Satán, ¿no? Él dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces podemos creer que Job no era perfecto, pero tenía una vida recta, tenía una vida digna de imitar. En este caso, Dios permite que el Satán se le acerque y que perturbe su vida, y le fue como en feria, ¿no? Y la segunda posibilidad de que el demonio, o más bien que el Satán se acerque a nuestra vida, es si nosotros le abrimos la puerta. Hay veces que Dios diría: yo no quiero que esté, pero es que tú lo estás invitando. El ambiente, como les digo, el enojo, la ira, el pecado, todas estas cosas que nosotros consciente o inconscientemente permitimos en nuestra vida, son una invitación abierta a que el Satán se acerque, a que seamos oprimidos por el mal, ¿no? Esta muerte, esta destrucción de este hato de cerdo simboliza el castigo que va a haber al mal, ¿no? Es una manera de Cristo mostrarnos que el mal no se va a quedar sin castigo, que tarde o temprano la impureza, el mal, la opresión a los seres humanos va a ser finalmente destruidos, curiosamente, en el abismo, curiosamente, a donde se van estos cerdos, ¿no? Fíjense, vamos a leer Romanos 2:5. Vamos a ver un poco de la justicia de Dios. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no quieren vivir cerca de Dios, que no les interesa el mensaje de Dios y que pueden decir: yo he construido mi propia vida, yo he hecho, yo me merezco, ¿no? Hay mucha gente así. Bueno, pues Dios tiene una respuesta. Fíjense, Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí vamos a tocar otro atributo de Dios que está implícito en este tema de la justicia, y es la ira de Dios. Dios tiene ira. Dios, nos queda claro que es amor, lo vimos la semana pasada. Es increíble saber que Dios es amor y que Dios nos ama con amor eterno. Pero Dios también tiene una ira eterna. Una ira que no puede ser contenida ni por la propia creación, y por eso Dios tiene que hacer un lugar aparte que se llama el lago de fuego, que es este lugar donde estas almas, que dice aquí que están atesorando ira para el día de la ira, van a convivir con la ira de Dios eternamente. La van a recibir, la van a beber para toda la eternidad. Es esta la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto con lo que vimos la semana pasada?
cómo el amor de Dios puede convivir con la ira de Dios, y es donde la cruz empieza a hacer sentido, ¿no? Es donde la cruz nos da o le da al hombre esa salida, ¿no? Oye, ¿quieres? La puerta está abierta, pero si no quieres, pues tú vas a enfrentar la ira. Y es lo que dice Jesús cuando llega a la sinagoga de Nazaret y lee ese pergamino de Isaías 61. Él a propósito se salta una parte muy importante. En Isaías 61, ¿se acuerdan? Dice que viene a anunciar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús se brinca esa parte y no la lee a propósito, porque en ese momento Cristo no vino a anunciar el día de venganza. Él vino en ese momento en forma de hombre, en forma de siervo, a anunciar la misericordia, a anunciar el evangelio. Sin embargo, Cristo prometió regresar, y ya no va a regresar en el mismo tono, ya no va a regresar a mediar palabra, va a regresar a derramar su ira. Y vemos en el Apocalipsis eso, la ira de Dios derramada sobre toda la humanidad, al grado que los hombres le dicen a las montañas: caigan sobre nosotros, porque no tienen ya dónde ocultarse, porque la ira de Dios no puede ser burlada, y va a llegar. Ese Cristo no es tan atractivo como el que vimos la semana pasada, ¿no? Ese Cristo no es tan padre estudiarlo, ¿no? Pero es quien es. La ira de Dios, la ira de Cristo va a llegar más temprano de lo que nosotros estamos esperando. Fíjense, les leo, vayan a Apocalipsis 20, está pues casi de las últimas hojas de la Biblia, 20:11. ¿Qué hago cuando sufro una injusticia? ¿Qué hago cuando íbamos bien y algo pasó? Alguien metió el pie, el propio Satán pudo habernos tropezado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigo? Bueno, vamos a confiar en la justicia y en la ira de Dios. Fíjense, Apocalipsis 20:11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces nadie va a escapar. Dice que no hay lugar para ellos, no hay un lugar para esconderse de este juicio. Los libros fueron abiertos. Todo, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros hechos, todo lo que ha pasado y hemos dicho y pensado en nuestra vida va a ser reflejado ahí, a menos que estemos en el segundo libro. Por eso aclara: y vino otro libro, el libro de la vida. Entonces estos no van a pasar a juicio, pero todos los demás, uno por uno. Y diría Jesús: vas a ser juzgado por cada palabra. Híjole, o sea, va a haber gente que... Qué bueno que vamos a tener tiempo, ¿no? Porque, o sea, no hay manera, ¿no? La justicia de Dios nos permite confiar en Él a pesar de la maldad. Nos permite saber que ante todo Dios está en control, y tarde o temprano van a pagar todas esas personas que practican la injusticia. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces cuando sufrimos una injusticia, ya olvídense un poco del infierno y del lago de fuego y esto, porque a veces las injusticias las sufrimos de manos, incluso de hermanos en Cristo. De repente algo sucede y dices: Dios, este era mi lugar seguro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en la iglesia hay injusticia? Bueno, porque está hecho de personas como tú y como yo, injustas al fin del día. Entonces, aún en eso Dios tiene control. Aún en eso Dios va a darle a cada uno según su obra, y podemos confiar en eso. Y no es que nos vivamos deseándole el mal al de al lado, ¿no? Simple y sencillamente Dios sabe, Dios conoce, y Dios, como lo leímos ahorita, va a pagar a cada uno según su obra. Entonces, aunque parezca, cuando vemos el mundo, que la maldad reina y que la maldad prospera y que, como diría el Salmo 37, el injusto es al que le va bien, el que prospera, y entonces sientes esa envidia, ¿no? Que dices: bueno, pues entonces mejor voy a hacer lo malo, ¿no? Si estos cuates mienten, roban y todo, y les va bien,
pues yo más bruto que me esfuerzo por hacer las cosas bien y no me va bien. Pero no, podemos confiar en que Dios traerá justicia. Y es lo increíble de ese salmo, ¿no? Dice, voltearás a ver el lugar del injusto y ya no estará, porque Dios lo va a juzgar. Y son palabras muy fuertes. Entonces, Dios no puede ignorar el pecado, es parte de su justicia, y entro a la santidad, que es la última. Antes de eso, si Dios es justo, pregunta para reflexión, ¿cómo podemos estar en comunión con Él nosotros? Nos queda claro, Cristo pagó, pero necesitamos empezar a ser transformados a la justicia de Dios, y ahorita vamos a ver cómo a través de la santidad, cómo esto se refleja en nuestra vida. Fíjense, regrésense a Marcos, ahí a la historia que estamos leyendo, Marcos 5. Y vamos a ver este último atributo, la santidad de Dios. La santidad de Dios significa que Él es absolutamente puro, que Él no puede convivir ni tolerar el pecado. ¿Cómo podríamos nosotros convivir con Él? Esta historia del endemoniado termina, fíjense, de la siguiente manera. Nos quedamos en el 13, ¿no? Fíjense, dice 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, es increíble. Esta historia termina increíblemente bien para este pobre cuate, ¿no? Que había tenido la legión de demonios. Culmina con una vida transformada, con alguien que era incontrolable, que vivía en los sepulcros y que ni siquiera estaba vestido. Dice que cuando lo vienen a ver está sentado, vestido y en su cabal juicio. Cristo transformó su vida con una sola palabra. Después de la liberación de este hombre, se sienta a los pies de Cristo, empieza a querer seguirlo. Lo dice a continuación la historia. Este cambio radical es parte de la santificación que Dios hace con nosotros, porque Él es santo. Porque la única manera de convivir con un Dios santo es siendo santos. Y eso es lo que Él empieza a hacer en nuestra vida. Esto no es de un día para otro, ojalá, ¿no? Ojalá, Cristo, sí, quiero, y ya, pum. No, es algo progresivo, es algo que va poco a poco en nuestra vida. No es cuestión de tiempo, ¿no? El mundo nos dice a veces que el tiempo pone las cosas en su lugar y que el tiempo arregla, pero el tiempo no arregla nada. Lo que arregla son nuestras decisiones a favor de Cristo. Este hombre, como les decía antes, vivía desnudo, atormentado, entre las tumbas, ¿no? Y ahora ha sido restaurado. Cuando Dios actúa a través de su santidad, no nada más nos libera, sino que además nos transforma por completo en todos los aspectos de nuestra vida. En este caso, no solamente le quita la opresión del demonio, ¿no? Que seguramente, o sea, como les decía, ha de ser algo impresionante, que no creo que estemos preparados para soportar como seres humanos. O sea, el convivir, y ya no piensen en demonios, piensen en cualquier ser espiritual, es algo para lo que no estamos preparados. Al grado que cada que un ángel se le aparece a alguien en la Biblia, le dice, no temas. Un ángel, ni siquiera estamos hablando de demonios. Un ángel. Entonces, no estamos listos para convivir con los seres espirituales, ni incluso los buenos. Entonces, con los malos, con los rebeldes, esto se vuelve peor. Entonces, a este hombre no solo le quita esto, que ya es mucho, sino que además restaura su vida. Como les decía, tenía una vida arruinada por completo y lo empieza a transformar a su imagen. Piensen otra vez en este hombre sentado a los pies de Cristo, vestido, sentado, tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Fíjense, este fue yo creo que el primer versículo que me aprendí. Fíjense, vayan a 2 Corintios 5. ¿Qué sucede cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo? ¿Qué es lo que Él empieza a hacer? O por lo menos es la idea, ¿no? Y ahorita les digo por qué hago este comentario de que es la idea. (5:17)
Este es un pasaje muy famoso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios viene y su idea principal es cambiar nuestra vida. Es que las cosas sean hechas nuevas. No importa el daño que hiciste, no importa de dónde vienes, no importa el daño incluso que te hicieron a ti, yo me voy a encargar de hacer todas las cosas nuevas, es lo que diría Cristo, ¿no? Pero para esto, como les decía, es la idea, pero para esto tenemos que participar. Dios no nos puede obligar, claro que puede, pero no lo va a hacer, ¿no? Dios no va a llegar a patear la puerta de tu vida y empezar a tirar cosas que no sirven. Finalmente nosotros tenemos que hacer esa labor de por lo menos reconocer que estamos mal. De por lo menos decir, Dios, me queda claro que esto no te sirve. No lo puedo soltar. O sea, de verdad va a haber veces que esa va a ser nuestra oración. No puedo. Pero si tú quieres, te lo doy. Y Dios tiene sus maneras de lidiar con nosotros, ¿no? Dios va a purificarnos, ¿no? Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia, que es... A mí les he de confesar que este personaje al principio me caía mal, ¿no? Cuando empecé a leer la Biblia, yo decía, este cuate está mal, ¿no? Y yo decía, no manches. Pero es uno de los ejemplos más increíbles de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Pedro es el apóstol, pobrecito, porque es el más ventaneado de la escritura, ¿no? Pobre cuate, o sea, todos los osos que hacía, espero, ¿no? A lo mejor hay unos que no sabemos, pero hacían unos osos y los evangelios los registran todos, ¿no? Pobre cuate, se iba de bruces todo el tiempo, andaba diciendo cosas que no tenía que decir, o sea, pobrecito. Pero no es el mismo Pedro que leemos en los evangelios al que leemos en las cartas de Pedro. Han pasado los años y sobre todo han pasado las decisiones. Y Pedro tenemos que reconocerle que tomó las decisiones que tenía que tomar. Enfrentó su vida. Y no es el mismo Pedro que negó a Jesús. Como les digo, el mismo Pedro que va a escribir estas palabras. Les voy a leer primera de Pedro 1:15. Si quieren no vayan, se los leo yo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ese Pedro impulsivo, ese Pedro que no se quedaba callado, que no podía estar en paz, les dice, hey, alguien nos llamó a cambiar nuestra manera de vivir, porque es santo, quiere que nosotros seamos santos. Y Pedro es un ejemplo increíble de lo que Dios hace en la vida de alguien que quiere ser transformado. Podemos estar seguros de que Pedro no hizo nada más que ponerse delante de Dios y decirle, sí quiero. Y Dios, nos aclaran algunas, ¿no? Pero seguramente fue haciendo muchas y muchas cosas en la vida de Pedro para llegar a ver a ese Pedro, a ese líder de la iglesia, al que tomó la batuta después de que Cristo no estuvo y se paró a predicar y se convirtieron, ¿se acuerdan?, más de 3,000 personas. Al que tomó la batuta de la iglesia en ese momento. Entonces, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas es impresionante, pero verdaderamente impresionante, siempre y cuando nosotros queramos. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? No podemos tratar a Dios con ligereza, ¿no? A veces como que hemos perdido esa, ¿cómo les diré?, esa reverencia a este Dios soberano, a este Dios santo. ¿Cómo podemos? A ver, y no se trata de ser ritualistas y llegar con Dios así de rodillas o con nopales en las rodillas. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que vivamos en obediencia. Esa es la mejor manera de honrar a Dios. Que entendemos muchas cosas, ¿no? Entendemos desde las cosas más sencillas. Oye, no mientas. No es algo difícil de entender, ¿no? Todos lo entendemos perfectamente y podemos comprender el alcance de por qué Dios nos pide eso. Pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Cuando Dios nos dice, oye, quiero que vayas aquí, quiero que hagas esto. La vez pasada veíamos a Jonás, ¿no? Tenemos dos opciones. Lo hacemos de buena gana, ¿no? O lo vamos a hacer, pero pues a palazos, literalmente, ¿no? Por eso les volví a citar a Jonás, ¿no? Entonces, entro a este punto y con eso voy cerrando. La obediencia es muy importante en nuestra vida. Oye, Dios no me gusta. Hay dos opciones. Lo haces o lo haces, ¿no? No hay de otra. Hay que obedecer. ¿Cómo obedezco? 3
Hay tres aspectos fundamentales de la obediencia. La obediencia debe ser inmediata, es decir, en el momento, ¿no? El ejemplo de siempre: hijo, ve a recoger tu cuarto. Sí, papá. Pasan las horas y pasan las horas y no se recogió el cuarto. ¿Es obediencia? No es obediencia, porque no fue inmediato. La obediencia es en el momento en el que se pide. Segundo elemento, debe ser completa. Mismo ejemplo: hijo, recoge tu cuarto. Sí. Y hace la mitad y la otra mitad ahí la deja. ¿Es obediencia? No es obediencia, porque no fue completa. Tiene que ser completa. Todo lo que Dios nos pide, lo tenemos que hacer. Y por último, con buena actitud. Y esta es la que más nos cuesta, ¿no? Vuelvan al ejemplo de Jonás, ¿no? Jonás, en estricto sentido, obedeció, ¿no? Cumplió el propósito de Dios, fue a predicar. Pero su actitud deja mucho que desear, como la de nosotros. No es diferente a nosotros. Y el ejemplo del cuarto, otra vez, ¿no? Para redondear la idea. Recoge el cuarto, pateando la puerta, aventando juguetes, ¿no? No es obediencia, porque no es con buena actitud. Si la obediencia carece de uno de estos tres elementos, no es obediencia. Estamos voluntariamente desobedeciendo a Dios. Olvídense el cuarto, eso es lo de menos. Cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias son más reales, ¿no? Cuando desobedecemos a Dios, no es que nos vayan a tirar un juguete, no es que nos vayan a castigar sin ver la tele, ¿no? Las consecuencias con Dios van mucho más allá que eso. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo nos sentiremos nosotros en su presencia? ¿Puedo estar tranquilo delante de Dios o no? Y eso va a depender de este proceso de santificación que vaya transcurriendo en nuestra vida. Entonces, para ir cerrando, el Rey soberano que libera y transforma. Esta historia del endemoniado nos revela esta manera como estos atributos divinos liberan literalmente a este pobre tipo de la opresión que estaba sufriendo. Dios gobierna sobre todo y sobre todos, incluso sobre los demonios, incluso sobre la muerte, incluso sobre cada aspecto que haya en el universo. En segundo lugar, la omnipotencia de Dios es que Dios no necesitó esfuerzo, ¿no? Como les decía, simplemente habló y estos demonios obedecieron. Tiene poder absoluto sobre todas las cosas. La justicia de Dios nos asegura que el mal va a ser castigado, tarde o temprano, como lo vimos en este ejemplo, ¿no? Los demonios no pudieron hacer nada, simple y sencillamente fueron espectadores de cómo Cristo mandó y ellos tuvieron que obedecer. La santidad de Dios, que limpió a este endemoniado, como limpió nuestra vida, y va transformando a todos aquellos que se encuentren con Él, como les decía, siempre y cuando estén dispuestos a dejar que Dios lo haga. Dios nos limpió con su sangre, nos queda claro, ¿no? El pecado es algo que reinaba en nuestra vida hasta que Cristo un día se nos cruza y empieza a liberarnos. La pregunta es, ¿vamos a vivir bajo la justicia, bajo el poder, bajo la soberanía de Dios, o vamos a estar en rebelión todo el tiempo? Si Dios es todopoderoso, puedes confiar en Él. No hay imposibles para Él. Dios tiene todo el poder y todo el control. Podemos descansar en eso, en su soberanía, en la certeza de que Él obrará en todas las circunstancias que están sucediendo en tu vida y en la mía, incluso cuando no lo entendamos. Va a haber cosas que no vamos a entender en esta vida. Dios, ¿por qué se enfermó fulanito? ¿Por qué murió menganito? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué perdí aquello? Podemos tener una respuesta en esta vida o podemos no tenerla, pero podemos confiar en que algún día lo vamos a entender, algún día va a hacer sentido, quizá no en esta vida. Si Dios es justo, necesitamos vivir con integridad, necesitamos ser de una sola pieza, es lo que quiere decir integridad. Vivir a la luz de la justicia de Dios, asegurándonos de que todo esto que hemos aprendido de su carácter lo podamos reflejar. Que seamos justos, que seamos santos, que seamos misericordiosos, que seamos amorosos. Todo lo que hemos visto, los atributos morales, ¿no? Evidentemente los metafísicos no podemos, ¿no? No podemos ser omnipresentes, no podemos ser inmutables, eso no. Pero los morales sí los podemos reflejar, ¿no? Son decisiones diarias. Esto no es de una sola vez, ¿no? Si Dios es santo, busca la santidad. Aléjate del pecado. Hay muchas decisiones que tomamos conscientemente sabiendo que nos van a hacer caer, ¿no?
el ejemplo de siempre, ¿no? Oye, estoy a dieta, pero voy a Krispy Kreme, ¿no? No voy a guardar la dieta en Krispy Kreme. No hay una sola cosa que venden ahí que no tenga 8 cucharadas de azúcar. No hay. Entonces, mejor no voy, ¿no? Mejor me quedo en mi casa y no voy a Krispy Kreme. O sea, son decisiones conscientes, ser intencional. Ajá. Para vivir apartado del pecado, para vivir no en nuestras fuerzas, es muy distinto, pero sí en decir, Dios, tú entiendes que estoy luchando con esto y no estoy dispuesto a ponerme en riesgo. Si tú me ayudas, yo estoy dispuesto a poner de mi parte. Ese es el mensaje que le mandamos a Dios. Nuestro anhelo debe ser la santidad, porque, insisto, Dios es santo. Y si Dios es soberano, por último, descansa en su control absoluto. Nada se escapa de su voluntad. Aunque no lo entendamos muchas veces, Dios tiene un propósito para todo. Y podemos confiar en eso. En que su soberanía nos va a dar paz, nos va a dar esperanza, nos va a dar seguridad. Entonces, si estás viviendo una injusticia, respondiendo a la pregunta del principio, aunque la injusticia parezca reinar, en Cristo hay salvación. No solamente del pecado, sino que Cristo está viendo todo lo que sucede en tu vida. No se le ha escapado nada. Dios conoce las lágrimas que has derramado, Dios conoce las oraciones que le has hecho, incluso cuando esas oraciones no han tenido palabras. Dios las conoce. Y Él ya lo resolvió. Es lo que quisiera que entendamos hoy. Que no es que Dios lo vaya a resolver en algún momento, Él ya lo hizo. Simple y sencillamente vamos a llegar a ese punto muy, muy pronto. Dejémonos transformar por el poder de Dios, reconozcamos esta soberanía y al igual que el gadareno vamos a experimentar la libertad. Vamos a experimentar esa transformación cada día de nuestra vida con este Dios justo, soberano, santo y todopoderoso. Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guarde y que nos guíe a través de su propósito eterno, ¿no? Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, y te alabamos por lo bueno que tú eres con nosotros, Dios. Gracias por ser ese Dios justo, por ser ese Dios santo, por ser ese Dios todopoderoso y por ser ese Dios soberano, Señor. Gracias porque con todo esto nos queda claro que no hay una sola cosa en nuestra vida que no esté bajo tu poderosa mano, que no esté bajo tu soberanía, Señor, y que si tú lo estás permitiendo, permítenos confiar en que hay un propósito más grande que quizá hoy no entendemos, pero que nos queda claro que tiene que ver con tu amor, que tiene que ver con tu misericordia y que no nos vas a dejar, Señor, que no nos sacaste al desierto a morir, sino a que te conozcamos y a que caminemos contigo, Señor. Guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares, te encargamos a nuestras familias, te encargamos nuestro sustento, Señor, y sigue proveyendo gracia y misericordia para esta obra, Señor, que hemos empezado para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.